Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios en esta oportunidad a todos los hermanos y hermanas en Cristo Jesús que cada día, por la gracia de Dios, nos acompañan para seguir estudiando este estudio del plan de salvación. El mensaje precioso de justificación por la fe. Estamos ya en el estudio número 207 de esta serie. Así que agradecemos a Dios por darnos la oportunidad, por concedernos el tiempo de gracia, por concedernos la libertad todavía en el cual podemos ocuparnos libremente para poder conocer realmente el plan de salvación. ¿Cómo podemos realmente ser salvos? ¿Cómo llegar a ser justos? Porque solamente la Biblia dice que el justo vivirá por la fe en este tiempo final de crisis, donde la lucha entre el bien y el mal está llegando a su clímax, ya que esta lucha pronto ha de terminar. Y nosotros necesitamos aprender las lecciones del pasado. Este mensaje que estamos estudiando de justificación por la fe, cómo realmente tener la salvación, cómo realmente ser justos, cómo tener una vida convertida, una vida cristiana conforme a la voluntad de Dios. Este mensaje se presentó en el Congreso de Minneapolis, que se desarrolló del 17 de octubre al 4 de noviembre, donde asistieron 96 delegados que representaban a todos los adventistas de todo el mundo. Pero la triste historia nos muestra de que todo el pueblo adventista representado por sus delegados no aceptaron este mensaje de justificación por la fe. Por eso nosotros necesitamos estudiar. ¿Por qué no aceptaron? Porque dice que miraron, dice, y siguieron a sus líderes. ¿Y quiénes eran los líderes en ese entonces? Uno de los líderes principales era el pastor Jorge Butler, el presidente de la Conferencia General, y el secretario, el pastor Urias Smith. Y le seguían otros dirigentes, como el pastor Morrison, el pastor Kilgore, y así muchos otros que vamos a ir estudiando gradualmente. En esta oportunidad, en el estudio anterior hemos estudiado ya sobre el pastor Jorge Butler, quien fue el principal opositor, el principal líder que prácticamente se tomó la prerrogativa, la autoridad de poder influir en todos los delegados y pastores adventistas y en todo el pueblo adventista. Así como los judíos se perdieron, se extraviaron por seguir y confiar en sus dirigentes, eso mismo aconteció en 1888. Todo eso necesitamos nosotros conocer de una fuente primaria. Y tenemos aquí la hermana Elena Harnon de White,
que ella estuvo presente en ese congreso, ella registró todo lo que ocurrió durante ese congreso y lo tenemos en sus libros, especialmente en los materiales de Elena White, que son 4 tomos en los cuales todo quedó registrado, del cual nosotros podemos aprender todo lo bueno y todo lo malo necesitamos conocer para que nosotros no podamos caer en el mismo error. La hermana White pone advertencias para que nosotros podamos aprender esas lecciones. Pero ahora estamos abocados en estudiar. Ella también era la mensajera del Señor, que junto con Jones y Wagner, ella estaba presentando el mensaje de justificación por la fe. Ella tuvo oportunidad de hablar más de 20 veces, dice, en ese congreso, y estamos gradualmente analizando esas presentaciones que ella hizo durante el congreso acerca del mensaje de justificación por la fe. La única esperanza para el pueblo adventista en ese entonces era este mensaje. Y como el pueblo adventista no aceptó ese mensaje en una forma general, entonces, consecuencia de ese rechazo es que han pasado ya 132 años hasta hoy. La mayor prueba, la mayor evidencia, la mayor comprobación que podemos tener es realmente los 132 años que pasaron. Eso demuestra de que ese mensaje no fue aceptado. Porque si ese mensaje hubiera sido aceptado, otra sería la historia del pueblo adventista. Ya Cristo dice hubiera venido ya se hubiera recibido la lluvia tardía y se hubiera dado el fuerte pregón. Y también ya se hubiera desarrollado la persecución y las leyes dominicales. Todos los acontecimientos ya se hubieran desarrollado. No hubiera habido esa demora de 132 años. Pero como nosotros no podemos creer en eso, en esos 132 años, somos incrédulos, entonces necesitamos investigar la historia, conocer detalladamente cómo se desarrolló esa oposición, ese rechazo, para que nosotros no podamos repetir en este tiempo. Esa es la misericordia de Dios. Dios nos está dando el tiempo, nos está dando los materiales y Dios está haciendo el milagro para que conozcamos esa historia, para que ahora sí, conociendo esa historia, nosotros podamos ponernos en sus manos y podamos ser los protagonistas en las manos de Dios para que este mensaje pueda producir una reforma completa, pueda producir una santificación completa si nosotros aceptamos, para que Dios pueda utilizarnos para llevar ese precioso mensaje al mundo que está esperando. Dios quiere, dice que los creyentes, dice, no debieran ser la sombra de sus dirigentes. No debemos, dice, seguir
los sentimientos de los líderes, porque ellos también pueden equivocarse. El único líder que necesitamos es Cristo. Cristo, nuestra justicia, es el fundamento del cristianismo. Los hombres, dice, son individualmente responsables ante Dios y tienen que actuar tal como Dios actúa en su mente. Porque si este método de influencia indirecta es mantenido, las almas no pueden ser impresionadas ni dirigidas por el gran yo soy. Así escribió la hermana White en Materiales de Elena White, tomo 1, de 1888, en la página 112. Ahora vamos a seguir aprendiendo cómo la hermana White sigue llamando la atención, sigue enseñando el mismo mensaje que Jones y Waggoner predicaron, ya que no quisieron aceptar ese mensaje de labios de los pastores Jones y Waggoner. La hermana White permaneció firme en ese congreso, dando testimonio de que Dios a ella también le reveló el mismo mensaje. Hay una advertencia que ella escribió en Materiales de Elena White, tomo 1, página 182, dice lo siguiente: la mente de un hombre enfermo ha tenido un poder controlador sobre el comité de la Conferencia General, y los ministros han sido el eco del hermano Jorge Butler por mucho tiempo. Esto no ha sido sano, ni ha causado ningún bien en la obra. La envidia, las malas conjeturas y los celos han estado trabajando como levadura hasta que toda la masa ha sido leudado. El hermano Jorge Butler, creemos, ha estado durante 3 años en la dirección de la obra, y ahora toda humildad y bajeza de mente se han alejado de él. Él cree que su posición le da el poder de pensar que su voz es infalible. El sacar esto de la mente de nuestros hermanos ha sido algo muy difícil. Al parecer, Satanás ha tenido poder para ocultar mi obra en gran manera. Pero, ¿qué habría sucedido si no hubiéramos estado aquí en el Congreso? Así ella escribe en la página 182 de Materiales de Elena White. Eso es lo que hemos venido estudiando, que los líderes prácticamente han abusado de su autoridad. Han pensado de que su posición le da el poder de pensar que su voz es infalible. Por eso el pueblo adventista quedó sin comprender el mensaje de justificación por la fe. Ahora vamos a seguir estudiando. Veamos en la página 113 qué podemos aprender. ¿Qué es lo que la hermana White presentó en ese congreso? ¿Y qué es lo que dijo ella? Está registrado en el libro Materiales de Elena White de 1888, tomo 1, en la página 113. Las páginas que estamos utilizando son las páginas del original en inglés.
para que los que desean puedan comprobar. Dice así: Dios lidia con sus criaturas como siendo seres responsables. Él no ha mandado que los líderes de la Iglesia de Battle Creek tengan que permanecer anclados, hasta que a través de un poderoso milagro la Iglesia sea enviada hacia adelante y hacia arriba al puerto que Dios ha señalado. Ella amonestó de que los líderes de la Iglesia Adventista no debían permanecer anclados, o sea, en una resistencia tenaz, sin moverse para poder aceptar la luz. Y así, dice, ellos no debían esperar un milagro de que Dios pueda cambiar el estado, la condición de la Iglesia, porque la Iglesia, dice, estaba en tibieza abierta. La Iglesia estaba ya con la muerte espiritual, a punto de morir. Dice: si somos sabios y usamos diligentemente con oración y con agradecimiento estos medios, a través de los cuales la luz y las bendiciones deben venir a su pueblo, entonces ninguna voz ni poder sobre la tierra tendrá una autoridad sobre nosotros para decirnos: eso no debe ser así. Así que la recomendación de ella fue en el Congreso, de que debían todos ser sabios y diligentes en oración, y agradecer a Dios, y aceptar la luz que estaba viniendo al pueblo adventista. Y si la luz se iba a aceptar, entonces ninguna voz, dice, ningún poder en la tierra tendría autoridad para poder decirles qué es lo que iban a hacer o qué decisión debían tomar. Iban a ser liberados de esa esclavitud de la autoridad. Dice: el Señor me ha presentado que los hombres en posiciones de responsabilidad están parados directamente en el camino de trabajo de Dios sobre su pueblo. En otras palabras, los dirigentes estaban interfiriendo el trabajo que Dios quería hacer directamente con su pueblo. Eran obstáculos, impedían de que esa luz llegue al pueblo adventista, porque piensan que la obra tiene que ser hecha y que las bendiciones tienen que venir de cierta manera que ellos han determinado, y ellos no van a reconocer lo que venga de otra manera. Así como podemos recordar la historia de los líderes del pueblo judío, el Sanedrín, los sacerdotes, no aceptaron a Jesús. Ellos creían que Jesús, el Mesías, iba a venir así como ellos pensaban, como un líder poderoso para someter a los romanos, a establecer un reino terrenal. Así también en 1888 no querían aceptar de que Dios estaba utilizando a estos pastores jóvenes. Ellos querían que Dios los utilice a ellos, pero Dios no podía utilizarlos a ellos, porque ellos dicen que no estaban convertidos, no tenían el Espíritu de Dios. Otro espíritu los estaba manejando, y ellos actuaban con mente humana, con mente carnal, como un líder humano. Por eso es que la hermana White rechazó aquel libro del liderazgo que preparó Jorge Butler, lo cual ya hemos estudiado. Así que la hermana White dijo: nosotros somos obreros juntamente con Dios. Copien los caminos del Señor Jesús
Él tuvo un carácter perfecto, dice. Sigamos leyendo. Que el Señor coloque este asunto delante de usted tal como es. Las obras de Dios, no como las planifican los hombres, ni como desean los hombres, sino que de una manera misteriosa Él lleva a cabo sus maravillas. ¿Por qué tratar los caminos de Dios como si fueran sin valor, solo porque no coinciden con nuestras ideas privadas? Así que el mensaje como Dios estaba presentando al pueblo adventista, la forma, el método, la manera, no agradaba, no coincidía con los dirigentes. Por eso ellos se oponieron. Dios dice, ha señalado canales de luz, pero esos no son necesariamente los de las mentes de ningún hombre en particular o en conjunto de hombres. Cuando todos tomen sus lugares señalados en la obra de Dios y no sigan a otros para moldearlos a voluntad, entonces ocurrirá un gran avance para que la luz brille sobre el mundo. Pero los esfuerzos hechos aquí para cerrar toda avenida de luz y de verdad, que se supone que no concuerdan con sus opiniones de algunos hombres del liderazgo, son muy irrazonables. ¿Son esos hombres infalibles? ¿Los ha señalado Dios como jueces supremos de cómo la luz debe venir a su pueblo? Yo respondo que no. Así que entonces los líderes del pueblo adventista no debían impedir, no debían oponerse, dice, porque Dios no les ha puesto a ellos como infalibles o como jueces para poder determinar de que esa luz no debe ser aceptada. Y la hermana Joel enérgicamente respondió de que no debe ser así. Pero aquellos delegados, los líderes incrédulos, no creyeron y no aceptaron los consejos de Elena White. ¿Cuál era el problema que existía? Vamos a leer en la página 115 del tomo 1 de Materiales de Elena White. Otro problema que impedía que la luz sea aceptado. Dice, los judíos en los días de Cristo, en el ejercicio de su propio espíritu, de autoexaltación, introdujeron reglas rígidas y rigurosas, y así eliminó toda oportunidad para que Dios obrara sobre las mentes y el amor de Dios fuese totalmente perdido en su obra. ¿Cuál fue? ¿Por qué el pueblo judío se perdió? Porque sus dirigentes, dice, establecieron reglas rígidas. Establecieron mandatos, órdenes, acuerdos, podemos decir. Fue todo lo que ocasionó, dice, que los gobernantes colocaran sobre el pueblo las pesadas cargas, de las cuales justamente se quejaban y que nuestro Salvador condenó. Entonces, Jesús condenó esas cargas que habían atado los líderes del pueblo judío. Por eso es que el pueblo judío no aceptó a Jesús junto con sus líderes. Solamente muy pocos aceptaron, los cuales fueron los 11 discípulos de Jesús, los únicos que aceptaron el llamado de Jesús y dejaron todo, dejaron sus trabajos, su casa,
su hogar, su familia. Dejaron las ceremonias en Jerusalén que seguían desarrollando los líderes del pueblo judío. Dejaron todo por seguir a Jesús. Eso es lo que se necesitaba en 1888. Pero no aconteció. La hermana White dijo, no sigan ese ejemplo, dice, de los judíos. Denle a Dios una oportunidad para que haga algo por aquellos que lo aman. Y no les impongan a ellos, dice, reglas que si son seguidas, los dejarán destituidos de la gracia de Dios, tal como sucedió con las colinas de Gilboa sin rocío ni lluvia. Vuestras muchas resoluciones tienen que ser reducidas a 1/3 en número, y se debería tener mucho cuidado con respecto a qué resoluciones son mantenidas. Así que lo que los líderes estaban ordenando, que estaban mandando, haciendo acuerdos, todo eso, dice, eran cargas, los cuales impedían que las almas, que los adventistas puedan dar lugar a que Dios pueda impresionar sus mentes. Sigamos leyendo. Un mensaje vivo que muestre las características vivas de nuestros tiempos debe ser presentado a ellos, no en el insípido estilo sin vida, sino en la demostración del Espíritu y el poder de Dios. Las responsabilidades tienen que ser colocadas sobre los miembros individuales de la Iglesia. Debe ser despertado un espíritu misionero y deben ser escogidos obreros sabios a medida que sean necesarios, los cuales serán activos pastores, haciendo esfuerzos personales para conducir a la Iglesia a esa condición donde no exista una muerte espiritual en todas las fronteras. La hermana Joa estaba pidiendo que los mensajes que los pastores daban puedan darlo en demostración del poder del Espíritu Santo, para que la Iglesia pueda salir de esa condición de tibieza espiritual. Sigue diciendo, nunca estuve tan consciente sobre esto, dice, como durante la experiencia que tuve aquí en esta reunión, refiriéndose al Congreso de Minneapolis. No tengo la menor duda en decir que ha sido traído un espíritu diferente a esta reunión, no para buscar obtener luz, sino para colocar barricadas, obstáculos en el camino, para que ningún rayo pueda entrar en los corazones y mentes del pueblo, a través de otro canal, que el que usted ha decidido ser el adecuado. Se refería al hermano Jorge Butler, presidente de la Conferencia General. Así que él es el que ha sido escogido, dice, como un canal para impedir, dice, que la luz de la justificación pueda llegar a los corazones del pueblo. Así la hermana White escribió todo lo que estaba aconteciendo en el Congreso de Minneapolis, que realmente los líderes estaban impidiendo que este mensaje que estamos estudiando pueda llegar al pueblo. Ahora vamos a seguir estudiando y aprender cómo la hermana White en una de las reuniones ella predicó
llamó la atención a que el mensaje debía avanzar. En la página 117 de Materiales de Elena White dice así: espero que al comienzo de esta reunión nuestros corazones puedan ser impresionados con la positiva declaración de nuestro Salvador. Sin mí nada podéis hacer. Tenemos una gran solemne verdad comisionada a nosotros para estos últimos días, pero un mero asentimiento de esta verdad no nos salvará. Los principios de la verdad tienen que entretejerse con nuestro carácter y vida. Debemos acariciar cada rayo de luz que cae en nuestro camino y vivir por los requerimientos de Dios. Tenemos que crecer en espiritualidad. Estamos perdiendo mucho de la bendición que podemos tener en esta reunión, porque no avanzamos en la vida cristiana, tal como nuestro deber nos es presentado delante de nosotros, y esa será una pérdida eterna. Así que, si no avanzamos, dijo, en aceptar la luz, será una pérdida eterna. Porque sin Cristo, dice, no podemos hacer. O sea, sin la luz de la justificación, dice, no se puede avanzar, no se puede hacer nada. Necesitamos aceptar esa luz, decía ella. ¿Y qué necesitaba para aceptar esa luz? En la misma página 117 dice, hablando de los obreros, de los pastores, dice, ellos aceptan la verdad sin ninguna convicción del pecado. O sea, los pastores, los obreros, dice, han aceptado la verdad sin ninguna convicción profunda del pecado y se presentan a sí mismos como obreros en la causa de Dios, cuando son hombres no convertidos. Uno dice, quiero hacer algo en la causa de la verdad. Otro dice, quiero entrar en el ministerio, pero sin ser convertidos realmente. Y como nuestros hermanos están muy ansiosos para recibir a todos los obreros que puedan, aceptan a estos hombres sin considerar si sus vidas dan evidencia de que poseen un conocimiento salvífico de Cristo. Nadie debiera ser aceptado como obrero en la sagrada causa de Dios, hasta que quede manifiesto que posee una experiencia viva y real en las cosas de Dios. Una razón por la cual la Iglesia está en una condición de decadencia es que muchos han llegado a la verdad de esa manera y nunca han sabido lo que es tener el poder convertidor de Dios sobre sus almas. Así que, ¿por qué la Iglesia estaba en una condición de decadencia, de tibieza? Porque los pastores no estaban convertidos. No conocían por experiencia lo que es tener el poder de Dios. Dice, aquellos que profesan estar unidos a Cristo debieran ser obreros juntamente con Dios. ¿Quiénes deberían ser los pastores, los dirigentes? Los que realmente estaban unidos con Cristo. Pero como hemos estudiado, nadie estaba unido con Cristo, a excepción de los que aceptaron ese mensaje y predicaban ese mensaje. Por eso la hermana Juárez escribió más adelante de que el pueblo adventista, dice, estaba un día de camino de Cristo alejado, porque dice, algún poder cortó el cable que los unía a Cristo y se fueron, dice, a la mar sin mapa ni compás, al mar de este mundo. El mar representa personas, seres humanos, naciones, pueblos. El pueblo adventista estaba ya perdido sin Cristo. El pueblo de Dios tiene que advertir al mundo, dice,
y tiene que preparar un pueblo que permanezca en pie en el día de la ira de Dios, cuando el Hijo del Hombre venga en las nubes del cielo. Los miembros de la Iglesia de Cristo debieran reunir los rayos de luz divina de Jesús y reflejarlos a otros, dejando una gran huella hacia el cielo en el mundo. Tienen que ser como las vírgenes sabias, teniendo sus lámparas ordenadas y ardiendo, representando el carácter de Cristo al mundo. No debemos estar satisfechos con nada menos que esto. No tenemos que estar satisfechos con nuestra propia justicia, ni contentos sin los profundos movimientos del Espíritu de Dios en nosotros. Así, la hermana White hacía estos llamados en el Congreso de 1888. Pero el pueblo adventista no tomó interés y no ha creído en estos mensajes, porque era un pueblo incrédulo. Ahora la gran pregunta que nosotros necesitamos hacernos es hoy, después de 132 años, ¿cómo estamos nosotros? ¿Cómo estamos todos los adventistas en este mundo, los que esperamos la segunda venida de Cristo? ¿Cómo está nuestra vida espiritual? ¿Estamos avanzando? ¿Somos vírgenes prudentes? ¿Nuestras lámparas están ardiendo? ¿Estamos iluminando el mundo? ¿Nuestro carácter representa el carácter de Cristo? ¿O es que estamos como los adventistas de 1888, que no tenían el carácter de Cristo? Por eso dice, en pleno congreso había conjeturas, había oposición, había críticas, había palabras condenatorias, no había amor. Había comentarios, dice, sarcásticos, burlas, bromas. Se burlaban de los mensajeros y del mensaje. Se burlaban de Elena White y del mensaje que ella predicaba. No había amor, no había carácter de Cristo. Todo eso indicaba que era un carácter humano, un carácter terrenal. Era la imagen de este mundo, la imagen de la bestia. Eso es lo que estaba aconteciendo en 1888. Y nosotros necesitamos aprender esas lecciones. Terminemos de leer la página 118. La hermana White decía, tienen que ser totalmente del Señor. Tienen que dejar a un lado su autoestima y su autoimportancia y colocar todo en el Señor Jesucristo. Cuando hagan eso, estarán dispuestos a salir al campo y a llevar las cargas como buenos soldados de la cruz. Ganarán eficiencia y habilidad en enfrentar las dificultades y al vencer los obstáculos. Se requieren hombres para posiciones de responsabilidad, pero tienen que ser hombres que hayan dado una prueba cabal de su ministerio y de su disponibilidad de llevar el yugo de Cristo. El cielo mira a esta clase con aprobación. Estos son los llamados que ella hacía. Necesitamos, decía, llevar el yugo de Cristo, el yugo de obediencia, la carga de Cristo, esa carga liviana. Y ella decía, nosotros necesitamos entregarnos totalmente al Señor. Entregar, decía, nuestra carga de autoestima, de autosuficiencia. Y colocar, dice, todo nuestra vida humana para que Cristo pueda liberarnos, decía. Y cuando hagan eso, decía, estarán dispuestos a salir al campo para llevar la carga de Cristo, para llevar la luz, el mensaje de la justificación por la fe. Y preguntamos ahora, después de 132 años, ¿quién está en el campo de trabajo? ¿Quién está en el campo de labor, iluminando el mundo,
visitando a los enfermos, visitando a los que están hambre de este mensaje de salvación. ¿Quién está llevando este mensaje al mundo con el poder de Dios, con el poder del Espíritu Santo? Si no estamos así, necesitamos, hermanos, este mensaje. Necesitamos a Cristo. Necesitamos reconocer nuestra condición y hacer una entrega completa antes que sea demasiado tarde. Dios en su gran misericordia nos está dando este corto tiempo de paz. Sigamos aprendiendo en la página 119. Sería importante que cada hermano, cada hermana, cada joven, cada señorita pueda tener todos estos materiales para poder estudiarlos, analizarlos y aprender las lecciones y estar prevenidos para no repetir esa triste historia. Dice la hermana White, no es suficiente decir yo creo, tenemos que ejercitar la fe viva, que se aferra de las promesas de Dios como si fuesen nuestras, sabiendo que son seguras y firmes. El enemigo de nuestras almas se alegraría si pudiera robarnos estas preciosas promesas de nosotros, y si pudiera arrojar tinieblas delante de nuestros ojos para que no seamos capaces de apropiarnos de las cosas buenas que Dios quiere que nosotros tengamos. Dios está esperando para hacer grandes cosas por nosotros, tan luego como nosotros entremos en una correcta relación con Él. Dios quiere hacer obras poderosas por medio nuestro, pero necesitamos entrar en una relación correcta con Dios. Necesitamos conectarnos con Dios. Necesitamos ser adoptados como sus hijos. Necesitamos ser injertados en la vid verdadera. Pero si nos mantenemos a nosotros mismos en duda y en incredulidad, el enemigo puede mantener el control de nuestras mentes e interceptar las promesas de Dios. La incredulidad siempre resulta en una gran pérdida para nuestras almas. Si digo concerniente a un lugar que Cristo visitó y no hizo allí, dice, muchos milagros Jesús debido a la incredulidad de ellos. Cristo no puede obrar a nuestro favor si no manifestamos fe en Él. Tenemos que entrenar nuestras almas para tener fe en Dios. Pero en vez de eso, ¿cuántos hay que se educan a sí mismos a dudar? Necesitamos fe en este tiempo. Debemos reconocer que somos incrédulos, porque no creemos que Dios nos puede liberar de este mundo, liberarnos del pecado, del yo, de la mente carnal, de la vida carnal que es enemistad contra Dios. No creemos que Dios nos puede llevar al campo. No creemos que Él puede educarnos en su escuela por el poder de su Espíritu Santo. Y no creemos que Él puede llevarnos al mundo a llevar este mensaje. No creemos que Él nos puede educar en la obra médico-misionera. Ahí está la dificultad. Ese era el problema de la incredulidad de 1888. Así como el pueblo de Israel por su incredulidad no ingresaron a la tierra de Canaán. Y por su incredulidad rechazaron y crucificaron a Cristo. Nosotros en este tiempo estamos en ese peligro de rechazar este mensaje de justificación por la fe. Necesitamos orar a Dios, de que Él pueda permitir, de que por lo menos perseveremos y terminemos de estudiar este mensaje de justificación por la fe. Si nosotros nos imaginamos
de este estudio que estamos haciendo. Por lo menos estamos en la mitad de este estudio. Como mínimo necesitamos llegar a 400, 500 estudios. Estamos en el estudio número 207. Estamos casi en la mitad para poder, por lo menos, utilizar y analizar todos los materiales que están a nuestra disposición. Necesitamos creer que Dios puede permitir que terminemos de estudiar en este corto tiempo de paz, porque si se desata nuevamente la crisis, no podremos seguir estudiando por este medio que la ciencia ha dispuesto, el Internet. Sigamos leyendo en la página 119. Dice así: lo que necesitamos es la religión de la Biblia, porque si Cristo está habitando en nosotros y nosotros en Él, estaremos continuamente avanzando en la vida divina. Si estamos conectados con la fuente de toda sabiduría y poder, no fallaremos en ser hombres y mujeres fuertes en Cristo Jesús. Ese es el llamado que estaba haciendo en el Congreso de Minneapolis. Si recibimos totalmente la verdad de origen celestial, no fallaremos en ser santificados por ella. Y cuando vengan las pruebas, no podemos quejarnos, tal como lo hicieron los hijos de Israel, y olvidarnos de la fuente de nuestra fortaleza. Tenemos que reunir los rayos de luz divinos de gloria y no esconder nuestra luz colocándola debajo de una fanega o debajo de la cama, sino que en un candelabro, dándole donde la luz debe ir, donde otros necesitan. Cristo está aquí esta mañana, dijo en la reunión. Hay ángeles aquí, están midiendo el templo de Dios y a los que adoran. La historia de esta reunión será llevada a Dios, porque se hace un registro de toda reunión. El Espíritu manifestado, las palabras dichas, las acciones tomadas, son anotadas en los libros del cielo. Todo es transferido a los registros, tan fielmente como el artista transfiere nuestro rostro a su tela. Así que había urgente necesidad de aceptar esa luz de la justificación por la fe. Ese mensaje es el que iba a llevar a la conversión y a la santificación. Pero tristemente, el pueblo adventista no entendió, no tomó interés. Dice, tenemos que crecer en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tenemos que educarnos a nosotros mismos para hablar en fe, para orar en fe y para abstenernos de lanzar una semilla de duda y incredulidad. Nosotros deseamos, dice, que los pastores jóvenes salgan de esta conferencia para que se conviertan en obreros experimentados en la causa de Dios. Que los ministros más antiguos escuchen que tienen que hacer un camino recto para sus pies, para que el cojo no salga del camino. Estaba llamando que los ministros antiguos, los líderes, puedan dar un ejemplo correcto en aceptar la luz, para que los cojos, dicen, no salgan del camino. Que ningún atalaya o pastor del rebaño se coloque a sí mismo en el sillón del juicio para criticar a otros, para condenar los defectos en los hermanos. Oh, que cada uno en esta reunión tome su posición del lado del Señor. Cuando el mensaje se va estudiando, se va escuchando, se va aprendiendo, el
creyente sincero necesita tomar una decisión. Eso es lo que la hermana White estaba llamando, a que los delegados, los pastores tomen su decisión de aceptar el mensaje. Pero como hemos visto y como vamos a seguir estudiando, terminará la reunión y nadie tomó la decisión, a excepción de Elena White y de Jones y Waggoner, que estaban ellos con el mensaje. Tenemos que tener luz en nosotros mismos, dijo ella. No crean nada simple, solo porque otros dicen que es verdad. Tomen sus Biblias y escudriñenla por vosotros mismos. Supliquen a Dios, y Él colocará su Espíritu sobre usted para que usted conozca la verdad y entienda sus principios. Si usted gana en experiencia de este tipo, no habrá nada que lo aleje de la verdad. Usted será como Daniel en la cueva de los leones, y como José en la prisión de Faraón. De la luz que Dios me ha dado, puedo decir que ni la mitad de aquellos que profesan creer en la verdad presente poseen un entendimiento completo del mensaje del tercer ángel. Así que el pueblo adventista no entendía el mensaje del tercer ángel en 1888. En este tiempo será peor. Muchos creen en la verdad porque la han escuchado ser predicada por alguien en el cual ellos tienen confianza. Cuando nuestro pueblo escudriña la palabra de Dios por sí mismos, oiremos menos murmuraciones que las que escuchamos hoy. Necesitamos esa fe que nos conducirá a estudiar la Biblia por nosotros mismos y a tomar a Dios en su palabra. Materiales de Elena White, tomo 1, página 120. Así que este mensaje que estamos estudiando es el mensaje de los tres ángeles. Este mensaje que estamos estudiando es el mensaje del santuario. Este mensaje que estamos estudiando es el mensaje del testigo fiel a la iglesia de la Odisea. Este mensaje es el plan de salvación. Es el último mensaje que ha de ser dado al mundo. Pero si nosotros, dice, solamente escuchamos este mensaje de terceras personas, de nada nos valdrá. La hermana Juez llamó la atención en 1888 de que cada obrero, cada pastor, cada hermano debe ponerse, dice, en las manos de Dios, debe entregar su vida, debe pedir el Espíritu Santo, y cada uno necesita estudiar personalmente. Solo así, dice, el Espíritu Santo le puede hacer comprender y le puede llevar a la decisión de aceptar. Ese es el mensaje que necesitamos aprender en este tiempo. Vamos a leer el último párrafo en la página 121, que es lo que la hermana White decía en el Congreso de 1888. Usted, dice, no puede ser un cristiano con frutos y tener un conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a menos que sea un cristiano práctico, a menos que esté haciendo progreso todo el tiempo en la vida divina. Esto es muy importante. Muchos parecen pensar que apenas entran en el agua del bautismo y sus nombres son ingresados en el libro de la iglesia, entonces la obra está completa. Voy a repetir. Ese era el falso concepto del bautismo. Ese era el falso concepto de la salvación y de ingresar en la iglesia. Ese era el problema por el cual se perdieron y no aceptaron el mensaje de la justicia por la fe. Repito, muchos parecen pensar
que apenas entran en el agua y reciben el bautismo y sus nombres son ingresados en el libro de la Iglesia, entonces la obra está completa. Pueden haber probado el conocimiento del mundo por venir. Pueden haber recibido la evidencia de que son hijos de Dios, pero no pueden retenerlo a menos que lo hagan progresando. Es imposible que ellos obtengan un conocimiento de Jesucristo y de su luz y conocimiento a menos que estén avanzando y estén aprendiendo, añadiendo gracia sobre gracia. Si no llevan a su casa su religión práctica, muy luego van a perderlo todo y van a ir a la reunión y van a llevar una forma y van a orar y van a exhortar y tal vez van a conseguir un cargo en la iglesia, pero a menos que estén avanzando todo el tiempo, existirá una decidida falta y se van a volver hacia su antigua posición de impiedad, como cualquier otro pecador. Es imposible que mantengamos todo el tiempo añadiendo gracia sobre gracia. Si vamos a trabajar en el plan de adición, Dios va a trabajar en el plan de multiplicación. Tan rápido como adicionamos, Dios multiplicará su gracia sobre nosotros. Aquellos que viven haciendo las obras del enemigo, pero que llevan el nombre del Señor, están mintiendo. Ellos profesan creer en la Biblia, pero están trabajando contra ella en sus vidas y carácter. En vez de representar a Jesús en el carácter que tienen que darle al mundo, ellos representan las obras de Satanás, las obras de las tinieblas. Ningún nombre que esté en los libros de la Iglesia, aun cuando den de sus medios para ayudar y sostener a la Iglesia, a pesar de todo esto, son piedras de tropiezo para la Iglesia, cada día están en ella. Esa es la situación que la hermana White estaba amonestando en 1888. Ella decía que la vida cristiana no es solamente aceptar el mensaje, bautizarse y pensar que ya eso es la salvación. La salvación verdadera, ella les dijo, que era después de bautizarse, era progresar de gracia en gracia, hasta tener el carácter de Cristo. Y solamente tener el carácter de Cristo es lo que garantizaba la vida cristiana. Eso es lo que garantizaba de que han recibido a Cristo y han recibido la luz de la justificación por la fe. Ella dijo que la teoría no tiene valor, porque si uno no tiene el carácter de Cristo, tenía el carácter de Satanás, un carácter de ira, un carácter colérico, un carácter de criticón, un carácter sin amor, un carácter que habla mal de los demás, que se opone a cualquier cosa. Eso es lo que estaba pasando en 1888 en pleno Congreso, lo cual en los estudios anteriores hemos leído ya. No había armonía, había desunión, había ira, había cólera. Ahora dice, si ustedes también en vuestros hogares están viviendo mal, con un carácter de ira, de disensión, de críticas, y también si ustedes en la iglesia viven así, entonces no están preparados, no tienen el carácter de Cristo. Necesitamos la justicia de Cristo. La justicia de Cristo es el carácter de Cristo. Necesitamos la vida de Cristo. La vida de Cristo es la justicia de Cristo. Por eso el apóstol Pablo comprendió este mensaje que dijo: miserable hombre de mí, mi vida carnal no vale. En vano he practicado la religión en vida carnal.
Ahora dice, ya no vivo yo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y la vida que vivo, lo vivo, la vida de Cristo en la fe. Eso es lo que la hermana Juárez estaba llamando en 1888. Y ese mensaje ahora nos llega a nosotros. Y nosotros necesitamos seguir estudiando hasta comprender este mensaje, hasta aceptar y apropiarnos, hasta llegar a tener el carácter de Cristo. En la conversión, en el nuevo nacimiento, se nace con el carácter de Cristo, con la imagen de Cristo, con la justicia de Cristo. Y ahora la vida cristiana tiene que desarrollar, tenemos que crecer cada día. Y Cristo dice, lo multiplicará. Nosotros avanzamos en la suma, pero Cristo lo multiplica para que pronto podamos estar en el mundo con el carácter de Cristo, con el poder de Cristo, dando este mensaje. Así terminará la vida del cristiano en este mundo. Ninguna cosa podrá impedirlo, dice, ni los poderes de este mundo, ni la bestia, ni su imagen, ni los poderes civiles. Que Dios bendiga su palabra en esta noche. Esperaremos pacientemente continuar estudiando el día de mañana. Necesitamos consagrar por lo menos 1 hora para estudiar este mensaje, 1 hora con Cristo, 1 hora con el Espíritu Santo, 1 hora con Dios. Gracias por vuestra atención y por vuestra comprensión. Será hasta el próximo estudio. Amén.